manejar el template para el registro de riesgos de la ISO 27001. Este archivo, que está en Excel, tiene 5 pestañas. La primera pestaña es una pestaña donde se da una introducción a el template sobre el registro de riesgos. Básicamente habla de la evaluación utilizando la fórmula de la probabilidad por el impacto que nos da respectivamente el riesgo. La siguiente pestaña es la pestaña del registro de riesgos. En esta se le pide que registre por lo menos 6 riesgos en función de la lista de activos que usted reconoció en la anterior actividad. La siguiente pestaña es un ejemplo ya llenado de estos riesgos que más adelante la explicaremos. La cuarta pestaña es una guía del uso, donde se describen cada una de las columnas que deben llenarse al registrar un riesgo. Por último, tenemos la guía para la calificación, que se basa en una matriz de el impacto en los negocios versus la probabilidad. En este caso decimos que es extremo si la falla operativa es completa, es decir, insuperable. Es mayor si la pérdida es severa de capacidad operativa, altamente dañina y extremadamente costosa, pero sobrevivible. Es moderada si el impacto es operacional, es sustancial y muy costoso. Es menor si el impacto operativo es notable pero limitado y nos conlleva algunos costos. Y finalmente es insignificante si el impacto operacional es mínimo, si existe alguno y los costos son insignificantes. Pero también tenemos las probabilidades. Las probabilidades son casi certeras, casi ciertas, donde estamos obligados a experimentar más incidentes de esta naturaleza. De hecho, probablemente estén ocurriendo en este momento. Es probable, la siguiente, es probable que experimentemos incidentes de esta naturaleza en poco tiempo. Es claramente posible que experimentemos incidentes de esta naturaleza. Improbable, los incidentes de esta naturaleza son poco comunes, pero existe una posibilidad real de que podamos experimentarlos en algún momento. Y la última, raro, aunque son concebibles, probablemente nunca experimentemos incidentes de esta naturaleza. Los valores asignados a cada una de estas categorías son arbitrarios, así que no se obsesione con ellos. Más bien, concéntrese en todos aquellos riesgos que tienen un impacto en los negocios extremo y una probabilidad casi cercana de realizarse. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros cruzamos el impacto de los negocios extremo con una probabilidad casi certera? Entonces, eso me da un 100% de riesgo. Si yo tengo una probabilidad, un impacto de los negocios mayor y una probabilidad casi certera, es el 80%. Si yo tengo un impacto en los negocios extremo y una probabilidad muy probable de que esto se ocurra,
entonces tenemos un valor de 80%. Vamos a recurrir a esta guía para calificación a medida que leemos la guía, expliquemos el ejemplo trabajado que se encuentra en una pestaña anterior. En este ejemplo vamos a considerar cada una de las columnas y vamos a ir hablando sobre ellas. La primera columna es el ID del riesgo. Es una forma de identificar cada riesgo sin ambigüedades. En este caso, podríamos decir que es el riesgo número 27 de seguridad de la información que se ha introducido en el análisis durante el 2012. Podríamos tener una idea así. Entonces, esto podríamos llenarlo de la siguiente manera. Es el riesgo 27 introducido en 2012. De la misma manera, este vendría a ser el riesgo 12 introducido en 2004. Este podría ser el riesgo 12, pero introducido en 2009. Y este podría ser el riesgo 12 introducido en 2006. Esa es una forma de identificar los riesgos, los que nosotros tenemos acá identificados. La siguiente columna es la descripción del riesgo. En este vamos a describirlo brevemente para que las personas entiendan el riesgo que se está evaluando. En este caso tenemos un incidente interno. A continuación tenemos la columna del Asset Owner, que es el propietario del activo de información, aquella persona que se va a hacer responsable si el tratamiento del riesgo es inadecuado, si se producen incidentes y la organización se ve afectada negativamente. En este caso, estamos poniendo un gerente, por eso estamos poniendo GH. Podríamos también abreviar el nombre de la persona que está realizando. Entonces, puede ser un nombre que nosotros vayamos introduciendo. La siguiente columna está en relación a el impacto. En esta se van a describir los posibles impactos en caso de que ocurra ese riesgo, idealmente en términos comerciales. Podemos utilizar algunas estrategias como el peor de los casos o el de los impactos anticipados. Es muy importante que se mantenga la consistencia a medida que se va registrando los riesgos y estos se hacen cada vez más grandes y más personas se involucran en las evaluaciones. En este caso, un incidente interno, podemos tener un incidente interno que puede explotar su acceso para robar, modificar o eliminar información. Como trabaja dentro de la organización, puede hacerlo sin ningún problema. Luego tenemos la columna de Raw Probability, que quizás pueda traducirse como una probabilidad en bruto. Recordemos que la asignación de esta probabilidad está en función de la guía para la puntuación o calificación que se ha visto al inicio de este video. Luego tenemos el Raw Impact, que es el impacto bruto. En el caso
de la primera, el raw probability, la probabilidad bruta, decimos que vamos a incluir una probabilidad de acuerdo a la tabla que va a mostrar que el riesgo, si el riesgo ocurre si no se trata por completo. ¿Cuál es la probabilidad de que este riesgo ocurra si no se trata por completo? En un valor porcentual, como hemos dicho. En el caso del impacto bruto, es el impacto comercial potencial si el riesgo se produjo sin ningún tratamiento. Ese es un valor también porcentual. Y luego viene el Raw Risk Rating, que es la calificación o la puntuación de riesgo bruto. En este caso, como producto de la probabilidad por el impacto. Si nosotros seguimos, a continuación tenemos el tratamiento de riesgo. En esta se debe describir cómo se va a tratar el riesgo. Recordemos que cuando se incluye podemos decir que se puede evitar, transferir o aceptar. En este caso estamos hablando de que se puede evitar, como buscando logueos seguros, alarmas, alertas. Para el segundo, que es un global warning, una amenaza global, podemos tener este tratamiento, pero esto se llena cuando nosotros aceptamos o cuando nosotros evitamos el riesgo. Pero también podemos transferir el riesgo. Cuando nosotros transferimos el riesgo, nosotros utilizamos podemos decir en el caso de, por ejemplo, que un pequeño meteoro golpee la Tierra. Ese es un riesgo que tiene una ponderación de un 1%. ¿Cuál es su tratamiento? Nosotros podemos utilizar, o en este caso estamos transfiriendo el tratamiento de riesgo a un sistema de defensa de misiles balísticos y que sea un sistema internacional de defensa de misiles balísticos. En este otro caso tenemos un meteoro más grande golpea la Tierra. Nosotros también estamos transfiriendo el tratamiento a un sistema de misiles balísticos interplanetario y además internacional. Por último, hemos tratado de evitar, hemos tratado de transferir. Podemos aceptar, por ejemplo, que una supernova destruya el Sol. ¿Cuál es el tratamiento? Aceptar el riesgo. Probablemente nadie sobreviva, ¿no? Entonces, ahí tenemos una razón del tratamiento. Evitar, transferir o aceptar, que se tienen que mostrar en los ejemplos que vamos a ir realizando. Volvamos al ejemplo que estábamos tratando. La siguiente columna es el treatment cost, que es el costo para realizar este tratamiento, el costo por el que vamos a tratar de mitigar este riesgo. Este es un costo que la empresa va a disponer para mitigar el riesgo. Observen que estos costos son internos cuando se trata de evitar y también pueden ser externos cuando se trata de compartir. Pero no existe ningún costo cuando se acepta el riesgo. Eso quiere decir que no va a ocurrir, nosotros estamos aceptando y no hay forma de mitigar ese riesgo. Volvamos al ejemplo.
Luego tenemos la columna del treatment status, que es el estado del tratamiento. En este nosotros vamos a escribir de manera porcentual en qué medida se aplica el tratamiento planificado, donde el 0% quiere decir que el tratamiento es solo un plan, que no se ha hecho nada todavía, y el 100% significa que el tratamiento está en pleno funcionamiento. Entonces nosotros vamos identificando eso, 50, 90. En este caso, el 0% quiere decir que solamente lo hemos planificado y que todavía no hemos hecho nada al respecto al momento de compartir, transferir el tratamiento del riesgo. Y en el caso de que lo aceptemos, estamos hablando de que el estatus es del 100% siempre porque hemos aceptado que eso va a ocurrir. Vamos a la siguiente columna, que es el treated probability. La probabilidad de que el riesgo sea tratado. En el treated probability ingresamos la probabilidad de que el riesgo se produzca una vez que los controles estén totalmente vigentes. Decíamos, cuando tenemos un raw probability, este de acá, es cuando no tenemos los controles establecidos. Y cuando tenemos los controles establecidos es esta probabilidad. En este caso, vean cómo no disminuye mucho la probabilidad. Pero en este caso sí, en comparación con esta, varía mucho. Recuerden que la probabilidad de treated probability, la probabilidad de que ocurra eso cuando se ha tratado el riesgo, tiene que ver con que va a existir un riesgo una vez que se ha producido, una vez que se han implementado o están completamente vigentes todos los controles. De acuerdo. Vamos a ver la siguiente columna. La siguiente columna es de treated impact, el impacto luego de que se ha tratado de los riesgos. En este vamos a ingresar el impacto probable una vez que los controles están completamente implementados, completamente vigentes, de la misma manera que antes de la mitigación, que vendría a ser el raw impact, ¿no? Y es un impacto mayor. Vean que el impacto es mayor porque aquí se considera que ya se han implementado controles. Antes de la mitigación teníamos un impacto bruto del 66%. Después de la mitigación tenemos un impacto del 85%. ¿Por qué? Porque estamos considerando que a pesar de tener los controles ha ocurrido ese riesgo. Entonces, por eso es un valor del 85%. Y luego tenemos el Target Risk Rating, que es la siguiente columna. La puntuación, la calificación del riesgo, el que estamos revisando, nuestro riesgo objetivo. Este es el producto, como ustedes observan, de los valores de la probabilidad e impacto una vez que se ha procedido a la mitigación. Y por último, tenemos el Current Risk Rating, la calificación, la puntuación de riesgo actual. Esta es la calificación de riesgo actual, dado el estado de implementación y los valores de la probabilidad e impacto anticipados cuando se completan. Por ejemplo, si el valor del riesgo bruto es del 50% y el valor del riesgo tratado es del 30%, pero el tratamiento solo está implementado un 50%, el nivel del riesgo actual es del 40%.
Entonces, en esto estamos trabajando con los valores anteriores y los valores posteriores a que se haya mitigado el riesgo. Las dos últimas columnas están en relación a algunas notas que ustedes quieran incluir sobre el riesgo y su mitigación. Y por último, la última columna es The Last Checked o The Last Update, la última actualización, la última verificación, donde se registra la última vez que se ha revisado, actualizado o aprobado por la administración. Podemos ordenar en esta columna los riesgos de tal manera de verificar cuáles son los que no se han revisado hace mucho tiempo y tal vez deberían revisarse o reconfirmarse. Entonces, esta es la descripción de las columnas que ustedes deben realizar con 6 ejemplos relacionados a riesgos que se pueden identificar de los activos que ustedes trabajaron en la tarea de la anterior semana. Muy bien, que tengan suerte. Nos vemos en una siguiente oportunidad.